Bueno, y seguimos en Punto Cero, acá a pleno, este viernes a las 20:26. Y ahora vamos a hablar un poco de veganismo. Algunas nociones muy generales, porque se viene la entrevista con Gerson López Peirot, que nos va a desasnar en cuanto al veganismo. Un tema controvertido. Yo tengo algunos amigos que apoyan el veganismo y otros que lo bardean, por ejemplo. En algunas personas genera mucho rechazo, en otras personas aceptación. Un tema interesante, es muy interesante. Voy a hacer mención de un libro que se llama Liberación Animal, que lo escribió Peter Singer, que parece que es una referencia importante. Y con esto también tengo que agradecerle a Héctor, que me salvó la vida, Héctor Iriarte, que es el profe de Astina Pura, así que le mando un abrazo enorme, uno de los encargados de instruirnos un poco sobre el budismo, sobre el hinduismo, sobre el taoísmo, sobre la metafísica, sobre la filosofía. Así que nada, hoy tuvimos clase y le mando un abrazo grande. Bueno, voy a ser bastante sucinto con esto, es un tema muy interesante. Por lo general, cuando hablamos de veganismo, lo primero que se nos viene es no comer carne. Es decir, bueno, pero están los vegetarianos que tampoco comen carne. Y además, ¿será acaso el veganismo solamente una cuestión de dieta? Bueno, este hombre, Peter Singer, ha escrito el libro Liberación Animal. De nada sirven nuestras cavilaciones y especulaciones sobre la igualdad y la justicia si no sabemos en qué consisten. De nada sirven los discursos sobre el amor, la fraternidad y la solidaridad si no actuamos en consecuencia con estos. De nada sirve nuestra compasión hacia los animales si torturamos y consumimos al objeto de nuestra compasión. Peter Singer invita entonces a la reflexión seria y rigurosa, a llevar hasta sus últimas consecuencias las premisas de nuestros razonamientos y sobre todo a demostrar la sinceridad de nuestras teorías, convicciones y sentimientos. Bien, se define como un activista del veganismo y forma parte del Veganismo en Parques, una organización que propone un activismo autogestivo y descentralizado con base en difundir veganismo y derechos animales en la sociedad. No buscan reformas legales, sino educar en el veganismo y en los derechos que deberían tener los animales. Saludamos desde Punto Cero a Gerson López Peirot. Hola Gerson, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y bueno, estaba escuchándolos. Lo que no sabía es que los estaba escuchando un poquito en diferido, así que lo de Peter Singer lo escuché ahí medio sobre el final, pero linda introducción. Bien, sí, la verdad que es muy interesante todo este tema de veganismo y bueno, teníamos ganas de charlar un poco con vos. En principio que nos cuentes en líneas generales un poco más de qué se trata. Y después también charlar un poco. Yo creo que hay alrededor del veganismo hay mucho mito, sí, sin duda, ¿no? O sea, hay yo creo que la sociedad rápidamente agarra a las minorías y las estigmatiza. No soporta mucho, ¿no? Así que bueno, contanos un poco a ver de qué se trata este mundo del veganismo. Bueno, perfecto. Gracias, porque justo este es un pie, digamos, muy bueno para poder desmitificar cosas que no son el veganismo y que está bueno empezando a definir quizás eso. O sea, muchas veces se dice que es una moda o un estilo de vida. Bueno, eso no es el veganismo, tampoco es una dieta y tampoco es algo que se pueda comprar. O sea, el veganismo es un posicionamiento, un principio de justicia que tiene que ver con extender los principios fundamentales de justicia a los demás animales, y bueno, no es tampoco algo que es en contra de la carne,
¿sí? Porque muchas veces se lo suele vincular con esto, cada vez que se dice veganismo se habla de la carne, y bueno, para eso está lo que es el vegetarianismo, que desde la postura de el veganismo es, digamos, también algo que está relacionado a la explotación animal, es simplemente una dieta, como yo decía, bueno, el veganismo no es una dieta, bueno, en el vegetarianismo sí lo que se lleva adelante es una dieta. Entonces, para resumírtelo y dejarlo en palabras breves, es el rechazo y la búsqueda de que el ser humano, digamos, viva sin explotar a los demás animales, sin esclavizarlos, porque se considera que esto es injusto para ellos, porque son, digamos, usados los demás animales sin su consentimiento por los humanos. Bien, yo te hago una pregunta, Gerson. Sí. El veganismo sería una doctrina, sería un movimiento filosófico, ¿cómo lo podemos mencionar o caracterizar? Mira, está dentro del terreno de lo que es la filosofía moral, que es, bueno, la reflexión de la ética, de si nuestros actos son justos o injustos. Entonces, bueno, quien lo definió igual dijo que era la doctrina de que el ser humano debería vivir sin explotar a los demás animales, pero, digamos, corrientes más modernas ya lo sitúan como un principio fundamental de justicia. No es un dogma, digamos, no es algo caprichoso, no es porque sí, sino que lo que viene a postular esto de que los demás animales no sean esclavizados es tomado, de hecho, por quien lo definió, que fue Leslie Cross en 1951, es tomado por entender que la esclavitud de un otro es injusta. Y lo que viene a suceder con los demás animales es que nosotros los sometemos a las cosas que los sometemos por no ser de nuestra especie. O sea, nosotros somos un animal más dentro de este mundo que somos humanos. Y los demás animales que comparten con nosotros este terreno de la animalidad, bueno, no son humanos, pertenecen a una especie diferente. Y nosotros por ello los consideramos como un otro, ¿sí? Como un otro ajeno, y no los consideramos como los individuos que son, que es algo que también hemos hecho entre humanos, ¿sí? O sea, es decir, por características arbitrarias hemos discriminado a personas. De hecho, hoy en día también sucede que hay muchas injusticias en torno a esto, a la discriminación de personas en base a su color de piel, a su sexo, pero no son de un modo, digamos, institucional, como lo es con los demás animales, ¿sí? Hemos avanzado en reconocerles derechos a las personas por el hecho de ser personas, solamente que hemos considerado, digamos, o venimos considerando a los humanos, pero no venimos considerando a las personas o a los individuos que no son humanos, y eso es lo que pone en el centro de la discusión el veganismo. Bien, bien. Yo creo que, o sea, por un lado, el mundo está evolucionando en favor de la sensibilidad, aunque siguen pasando cosas muy crueles todavía. Pensaba de lo que vos decís cuando me introduje un poco. Yo es la primera vez, la verdad que jamás había tenido información del veganismo, y entonces, bueno, un poco lo que estuve encontrándome me llevaba a la reflexión que digo, claro, en tanto y en cuanto la verdad que los humanos nos esclavizamos entre nosotros, digo, pasan Claro. cosas muy muy crueles, y entonces, bueno, en algún lado vi como la parábola de decir, che, así como en algún momento la esclavitud fue legal, porque entonces no se le atribuía a esas personas que tuvieran un alma y entonces no tenían derecho, hoy eso es ridículo. Como quizás mañana sea ridículo, yo creo que quizás dentro de, no sé, 200 o 300 años van a hablar de un pasado en donde se comían animales y va a ser ridículo. Supongo. Y un poco lo que yo veía es que dicen, che, acá no se trata de las capacidades cognitivas de alguien, de un animal humano o de un animal no humano, sino que tiene que ver con que con el sufrimiento, con que son seres sintientes, que son seres sensibles, y la verdad que algunas prácticas son atroces, son torturas, ¿no?
Sin dudas. Justo está bueno esto que planteas porque, digamos, es decir, ¿por qué no es arbitraria la decisión de establecer al veganismo como algo que es justo, como un principio fundamental de justicia? Y bueno, tiene que ver con esto que vos decís de que los demás animales no poseen nuestra inteligencia, pero también tenemos que entender que dentro de los humanos la inteligencia no es la vara para medir debe ser respetado y quién no. Claramente. Entonces, cuando vamos más allá y cuando pensamos, bueno, ¿por qué nos respetamos entre humanos? Y la respuesta que solemos dar es porque somos humanos, lo cual es bastante arbitrario si tenemos en cuenta que en el mundo hay un binarismo entre los objetos y quienes son sujetos. Y dentro de quienes son sujetos entran todas las demás especies, ¿sí? Y eso es básicamente lo que viene a proponer el veganismo, es decir, meter dentro de la comunidad moral, dentro de que cuando evaluamos nuestras acciones, meter a los demás animales como sujetos que deban ser considerados. ¿Y por qué? Porque son alguien y no son algo, es decir, o sea, no son una silla, no son una bicicleta, tienen conciencia de sí mismos, no son objetos, son sujetos, saben que están vivos, saben lo que les sucede, y está bueno esto que decís del sufrimiento, porque también es algo que suele estar mucho en el pensamiento colectivo, que la problemática en torno a los demás animales es que los hagamos sufrir. Y justo vos comentabas al principio, hacías la introducción con Peter Singer, que es un filósofo consecuencialista, que se lo consideró... Claro, se lo consideró el padre de los derechos animales en torno a la década del 70, pero después es una teoría minoritaria dentro del veganismo. Ajá. Apareció la figura de Tom Regan y de Gary Francione, que son filósofos de la corriente deontológica, es decir, o sea, no evalúan las acciones en función de las consecuencias, sino en función de los derechos que deberían tener todos quienes son individuos. Y bueno, se corrió el eje del sufrimiento porque se sabe que puede haber esclavitud sin sufrimiento. De hecho, también eso es algo que podría haber entre humanos y que de hecho hubo entre humanos. Es decir, entre humanos nos hemos esclavizado y algunos han sido azotados, han sido puestos a trabajar al sol 10 horas y otros han sido esclavizados con otras funciones en contra de su voluntad, sin su consentimiento, pero por ejemplo, no sé, para ser músicos, para ser pianistas, para trabajar en tareas domésticas, también siendo esclavos, también siendo explotados. Por eso el tema del sufrimiento yo sé que es algo que suele ser muy mencionado y sobre todo mal comunicado por parte de nosotros, de quienes somos pertenecientes al ámbito animalista, porque lo ponemos como lo peor que podemos hacer es sufrir a un animal, pero también hay explotaciones que hacemos de ellos que no están en el terreno de hacerlos sufrir y de hecho la explotación animal va en camino a otorgarles más bienestar a los demás animales mientras son explotados, ¿sí? Uh-huh. Mira, acá me manda Vero, que es pobre, no pudo venir porque anda con fiebre, pero me mandó una preguntita. ¿Cómo hacen sus militancias? ¿Cómo se organizan y cómo se difunden? Perfecto. Nosotros, justo con esto que te decía del sufrimiento y haber entendido que el veganismo va más allá de simplemente no hacer sufrir a los demás animales, sino de no esclavizarlos, explotarlos, utilizarlos para fines nuestros, bueno, nos dimos cuenta que en las organizaciones a las que participábamos no éramos consecuentes con esta búsqueda y bueno, ahora tenemos una propia que está en el terreno de lo que sería una organización, pero tampoco nos gusta tanto digamos, lo que es el aparato organizacional, sino que somos más bien autogestivos y descentralizados, y lo que propusimos es que los activistas creen sus propios grupos locales, que no respondan a ninguna autoridad, a ningún líder, que simplemente con información y con folletos que nosotros otorgamos, que también pueden ser modificados a su gusto mientras tengan las definiciones centrales del veganismo, bueno, sean partícipes de esta transformación comunicando sobre veganismo y sobre derechos animales a las demás personas de su comunidad, de su ciudad, de su espacio, de su entorno, ¿sí? Bien. Entonces,
Sí, no, decime. Después te hago No, en otra ese pregunta. sentido lo que hacemos es brindar la información a quien quiera ser activista, que obviamente antes de ser activista debe ser una persona vegana, para ser congruente con la búsqueda, digamos. Y bueno, tratamos de hacer eso, de horizontalizar, de descentralizar, de que cada uno pueda gestionar sus horarios, sus tiempos, y entendemos que el parque, una playa o cualquier espacio en donde la gente está sin apuros puede llegar a tener una charla y incorporar una idea nueva. Hacer un lugar propicio para estar dispuesto a la escucha, ¿no? Más allá de Claro. lo que después cada uno haga, ¿no? Claro, sin dudas, porque o sea, eso es algo a lo que uno no puede hacer nada, y de hecho no buscamos leyes, sino que buscamos que así como nosotros en algún momento reflexionamos sobre la temática a través de un otro que nos comentó sobre esta problemática, bueno, que las demás personas hagan lo mismo. O sea, los principios de justicia, los principios éticos, es como que se asumen, no pueden imponerse. De hecho, cuando se imponen por ley, bueno, lo que terminamos teniendo son injusticias. Así que solamente apelamos al aspecto educativo. Bien, ahí yo iba a hacer mención, no lo pude desarrollar, me hubiera encantado, pero en algún momento vi algo de este orden de los imperativos, de ciertos imperativos en el sentido kantiano, ¿no? O sea, de obrar de tal modo que tu obra no vaya, o sea, no afecte negativamente al entorno en el que vos estás, o sea, como principios éticos universales, en donde las acciones no conlleven un malestar, un sufrimiento o un daño hacia quienes te rodean, ¿no? Claro. Sí, o sea, sin dudas que si podemos hablar de una emoción que por ahí nos puede como catapultar al veganismo, primero entenderlo lógicamente, o sea, eso es de hecho lo más importante, pero si hablamos de una emoción que nos puede llevar por el camino, sería la empatía, ¿no? O sea, decir, bueno, yo soy un individuo ahora, por el hecho de haber nacido en esta especie humana, tengo ciertos privilegios, puedo a través del poder, de la coerción, dominar a otros. Bueno, es justo que lo haga. ¿Qué me pasaría a mí si yo estuviese en ese cuerpo de ese otro individuo? Querría ser libre, querría vivir mi vida bajo mis propios términos, y bueno, ahí podemos como decir, bueno, que entender por ahí un poco más fácilmente, porque a veces nos guiamos bastante por las emociones, qué es lo justo y qué es lo injusto. Exacto. Gerson, ¿el veganismo es caro, mito o realidad? Bueno, el veganismo, como decía antes, es algo que no se puede comprar, que está ahí en el plano de las ideas. Entonces, la alimentación, digamos, yo entiendo que esto va mucho a lo que es la alimentación basada en plantas, es baratísima. O sea, uno cuando es vegano tiene que alimentarse 100% vegetal, y ahí, bueno, todo es baratísimo. Lo que pasa es que hay mucho mito con el tema de las leches vegetales o los quesos, que son absolutamente innecesarios y bueno, tienen nutrientes que uno puede buscar en otro lado, ¿sí? Bien, como por ejemplo, tengo un amigo que hace queso de garbanzo pero está recontra bueno, es riquísimo. Sí, y sale seguramente muy barato también. Sí, y es fácil de hacer, tenés una procesador y garbanzos, y bueno, ahí, no sé, creo que después lo hervís, pero digo, es algo sencillo de hacer. Gerson, te hago una pregunta. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez estar, por ejemplo, no sé, en una mesa, compartiendo alguna cena, y que se arme la discusión sobre el veganismo, y digamos que pasando en limpio, ¿te ha pasado alguna vez que te hayan atacado por tener esta filosofía de vida, por tener este activismo, esta militancia? La verdad que no. Sí, lo que se suele, digamos, lo que suele ser cotidiano para ahí es que a uno le hagan chistes dentro de todo, como respetuosos, pero bueno, también hacer chistes sería como no comprender a fondo la temática. De todas maneras, lo que son las mesas o las comidas suelen ser a veces no los mejores espacios para debatir. Para charlar, claro. Claro, uno por lo general como que tiene que tratar de estar exento de todo espacio en el que se estén explotando animales, para que la otra persona pueda, bueno, reflexionar como
de un modo más libre, ¿no? Sin estar ahí involucrado en lo que es la explotación animal. Y también siempre nosotros tratamos de dejar en claro cuando hablamos de veganismo que no estamos juzgando a las personas, Ajá. sino que estamos juzgando las ideas que tenemos, que nos fueron inculcadas como sociedad, a las cuales respondemos muchas veces por inercia. Y bueno, eso, porque digamos es lo más importante que hay que cambiar, primero las ideas. Escúchame, y los chistes hacen referencia, por ejemplo, no sé, especulo, a, Sí. uy, qué fanático que sos, digamos, cosas así por el estilo. Bueno, pará un poco, no es para tanto. Sí, o se suele también hablar de que uno es alguien muy ortodoxo o apegado a esto, a esta manera de ver el mundo, cuando no diríamos lo mismo en el terreno de los derechos humanos, ¿no? O sea, nadie le haría un chiste Exacto. a un otro y diciéndole, vos dejaste de ser machista todos los días, Claro. o pasaste a ser feminista todos los días, flexibilízate un poco. No, o sea, sabemos Claro, que dentro de los derechos no hay entiendo. grises, sino que hay blanco o negro. Ahí sí hay blancos o negros que son argumentados, que son justos, que se pueden defender, pero bueno, todavía es medio difícil que eso sea visto como tal, ¿sí? Bueno, Gerson, ¿querrías agregar algo más? Dar algún, no sé, algún dicho, algún anuncio a las personas que nos escuchan? No, simplemente si quieren tener más información, que digamos es lo importante, que la gente quiera informarse, porque ahí es donde va a llegar a haber un cambio. Bueno, tienen hay un Instagram que es Veganismo en Parques, otro que es muy interesante de lecturas, que se llama Lecturas Veganas, en los cuales pueden informarse y también, bueno, eso es un buen puntapié para, después de estar informado, comunicar esto a los demás. Y bueno, simplemente dejar el mensaje de que este cambio tiene que ser educativo y reposa en cada uno de nosotros antes que en aparatos institucionales, leyes. O sea, como toda idea de justicia, si esto no penetra en la base social, es decir, si no lo llevamos adelante nosotros, quienes tenemos comprensión de lo que es justo, bueno, esta causa que es urgente no va a avanzar nunca, y los demás animales van a seguir siendo relegados y explotados y bueno y no respetados. Así que invito a cada uno a ser parte de este movimiento donde no hay líderes, o sea, cada uno es el cambio que necesita el mundo. Bien, Gerson, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted por la invitación. Un abrazo. Saludos.